Buenas noches. Gusto verlos por acá nuevamente en esta casita que el Señor nos ha prestado, ¿verdad? Gracias le damos al Señor por podernos reunir acá, compartir su palabra. En esta noche traemos el tema titulado ¿Salvos de qué? Salvos de. ¿O salvos de qué? Puede que causemos un poquitico de controversia con esto, pero ¿por qué el tema? Siempre me gusta explicar por qué los traigo. Porque se usa muchas cosas para asustar a la iglesia, ¿verdad? A la gente. Por ejemplo, se nos dicen que tenemos que ser salvos del infierno, ¿verdad? Ser salvos del infierno, del lago de fuego. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra en cuanto a de qué somos salvos. Si es necesario meterle miedo a la gente con que se van a perder en el infierno, ¿no? Que el Señor los salve del infierno, del lago de fuego, azufre, etcétera. Porque es importante que nosotros mantengamos una sola mente, un mismo parecer, una misma doctrina, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor en cuanto a lo que Cristo vino a hacer por nosotros. No lo que nosotros querramos usar como herramienta válida para que las personas vengan al Señor, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos 5:31, por favor. Hechos 5:31. La clase pasada dijimos que la salvación era por escuchar y querer el Evangelio, ¿correcto? Vamos a leer solamente unas cuantas porciones bíblicas, como unas, tal vez 17, unas 17 versiones bíblicas. ¿Está bien? Dice la historia, ¿verdad? Este es Lucas escribiendo, ¿no? A este dice, vamos a leer el 30. Dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Pero ¿qué hizo Dios con Jesús? Dice, a este ensalzó Dios con su diestra por príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y remisión ¿de qué? Okay. Remisión de pecado, ¿verdad? Entonces, ¿somos salvos de qué? De pecado. De nuestros pecados. Ahí mismo en Hechos 10:43, por favor. Hechos 10:43. 42. 10:42, 43. Hechos 10:42, 43. ¿Estamos ahí? Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán remisión de pecados en su nombre. Somos salvos de nuestros pecados. ¿Correcto? Ahí mismo en Hechos 13:38. Hechos 13:37. Dice, mas aquel que Dios resucitó no vio corrupción. Lo que pasa es que eso es importante en el contexto, ¿verdad? Siendo Jesús, ¿no?
Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicada remisión de pecados. Estoy tratando de hacer la explicación lo más sencilla posible. Somos salvos de nuestros pecados. Bueno, vamos a leerlo entonces. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Justificado de qué? De nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras debilidades. Hechos 26:13, por favor. Vamos a leer hasta el 23. Sí, Actos 26:13 al 23. ¿Estamos ahí? Este es el apóstol Pablo narrando su conversión. Entonces dice: al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, resplandecer al derredor de mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y yo dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo, así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré. El Señor se le apareció unas 3 veces al apóstol Pablo para revelarle el Evangelio. Dice: librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. Ese era el ministerio de ¿quién? Del apóstol Pablo, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Para abrir sus ojos. ¿Los ojos de quiénes? De los gentiles. De los gentiles. Para que se conviertan en las tinieblas de la ignorancia a la luz, al Evangelio, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban ¿qué cosa? Perdón de pecados. Otra, ¿verdad? Otro versículo bíblico que habla de perdón de pecado. Y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Por lo cual, dice Pablo, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, antes prediqué primeramente a los de Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, tentaron de matarme. Pero habiendo yo obtenido ayuda de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de venir. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Que en Cristo Jesús se cumplían las profecías, los salmos, Moisés, los profetas, y que había ¿qué cosa? En Cristo Jesús remisión de pecados, perdón de pecados, porque somos salvos de nuestros pecados. Y Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Porque lo que nos separaba de Dios, ¿qué era? Los pecados. Pero dice aquí que Él predicaba. El 20 dice: antes prediqué primeramente. ¿Qué predicaba Él? El Evangelio de la gracia. Ve al 23. Que el Cristo había de padecer, que había de ser Él primero de la resurrección de los muertos, y que había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿El apóstol Pablo predicaba de esto? No. El apóstol Pablo, su evangelio, su mensaje, su prédica, su administración de la gracia no incluía una prédica
en cuanto al tema del infierno. Algo que deberían de tomar nota las personas que predican acerca de esto. Romanos 3:25, por favor. Romanos 3:23 dijeron ustedes, ¿no? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, ¿qué cosa? Fíjate, te lo voy a volver a leer. Por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenía que venir a resolver este problema. Lo que nos separó, lo que nos destituyó de su gloria. Entonces, si los pecados nos han destituido de la gloria de Dios, nos han separado de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos vino a salvar entonces de esa consecuencia, maldición, etcétera. Por eso que el 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Justificado de qué? Pero si te lo acabo de decir, por cuanto todos pecaron. Entonces, como todos pecamos, necesitamos ser justificados. Porque no es justificado el inocente, sino el culpable. Por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Solo ahí tenemos el 23, habla de que fuimos destituidos, el 24 habla de que fuimos justificados de lo que nos causó esa destitución, y el 25 también habla de los pecados pasados. Ahí tenemos que 3 versículos, ¿verdad? Sí. So, vamos a poner aquí 1, 2, 3. Llevamos bastante. Que hablan de lo que fuimos salvos de. Romanos 4:6, por favor. Al 8. ¿No dice que vamos a ser salvos de qué? Del infierno. Somos salvos de nuestros pecados. Somos justificados de nuestros pecados. Por su gracia. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos 4:6. ¿Estamos ahí? Dice, como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, ¿qué es eso? Pecados, ¿no? Son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Otro. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará ¿qué? Pecado. Porque somos salvos del mismo, a través de nuestro Señor Jesucristo y la fe en Él. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Vamos a leer hasta el 14. ¿Puedes apuntarlo? Apúntalo sin miedo. Dice el apóstol Pablo, así también vosotros, estimándoos que de cierto sois muertos, ¿a qué? Porque fuimos sepultados juntamente con Cristo. Entonces, de la misma manera que Cristo murió una sola vez para el pecado, pues también nosotros. Por eso que aquí dice que nos consideremos, o estimándoos, que de cierto sois muertos al pecado. Quiere decir que ya morimos al pecado juntamente con Cristo en el sepulcro. Más que vivís para Dios por Jesucristo el Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque es en el único lugar donde pudiera reinar, para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia, antes presentados a Dios como vivientes de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira lo que dice el 14, importante. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos salvó ¿de qué? De nuestros pecados. Dice, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. La gracia de Cristo nos redime, nos justifica y nos salva del pecado. Nos da perdón de pecados.
Porque por los pecados estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Él. Entonces Él vino a reconciliarnos, ¿verdad?, de nuestros pecados. 1 Corintios 15:1, por favor. Vamos a ir hasta el 3. 1 al 3. ¿Estamos ahí? 1 Corintios 15:1. Dicen, pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes. Escucha lo que dijo al principio. El evangelio que os he predicado. El evangelio que os he predicado. El apóstol Pablo nunca iba más allá de lo que había recibido del Señor. Él no se inventaba filosofías y huecas sutilezas, él no se inventaba doctrinas de hombre, él no tenía una opinión propia de lo que él enseñaba, él solamente repetía lo que había recibido. ¿Estamos de acuerdo? Empero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Yo recibí ese evangelio aquí, ahorita, en el cual estáis firmes. Yo también quiero estar firme en este evangelio que hemos recibido de parte del apóstol Pablo por la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra o el evangelio que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Ahí él te va a decir lo que necesitas creer para salvación, ¿verdad? Ahí te dice que él predica un evangelio, que es una palabra que él ha predicado, pero y si creemos esa palabra, ¿somos qué? Salvos. Aquí te lo está diciendo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Si creemos eso, somos salvos. El versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Romanos 10? Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón, ¿verdad?, de que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó entre los muertos, serás que salvo. ¿Salvo de qué? De nuestros pecados. Ahí tenemos como 2, ¿verdad? 2 o 3 por ahí. ¿Llevamos cuántos ahí? 11. 11 versículos bíblicos que nos hablan del perdón de pecados, de la justificación, de la remisión, ¿verdad?, de nuestros pecados. Hasta ahora no aparece, ¿verdad? Este miedo. Gálatas 1:4. Pero ¿cuántos predicadores hay ahorita mismo gritándole a la gente de que no se quemen en el infierno? Y te voy a decir una cosa. La gente se deja hacer las cosas más aberrantes de esta vida por miedo a esta palabra aquí. Porque les meten en la cabeza de que se van a ir a quemar por una eternidad. Entonces cualquiera que se crea este cuento, se va a dejar hacer cualquier cosa. Porque te están diciendo que te vas a quemar por la eternidad. Ah, no, escúpeme la cara, dame una patada, golpéame la cabeza, dame cachetada. ¿Por qué? Porque tengo que ser salvo ¿de qué? Del infierno. Cuando la Escritura no nos enseña eso. Nos enseña que hemos sido salvos de nuestros pecados. No del infierno. Dice el cual, ¿quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo. ¿De qué nos libró? Del mundo malo, de nuestros pecados, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿De qué nos libró? De este mundo malo. ¿De qué nos libró? Del pecado. ¿De qué nos salvó? Del pecado. Efesios 2:1. Estamos dejando que la Escritura, que la palabra sea la que nos explique este asunto.
Dice, y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué nos tuvo que dar vida? Porque ahí te dice que estamos muertos. Sencillo, mis bendecidos, lo que hay que leer. En que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, pero acabamos de leer que Él nos libró de este mundo malo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros también conversábamos en otro tiempo, en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, otra vez, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en pecado. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Ahí ya vimos que dos más, ¿verdad? Hebreos 1:3, por favor. Hasta el 8. ¿Estamos ahí? Dice, hablando de Cristo, ¿correcto? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la expresa imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de ¿qué? De nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Somos salvos de nuestros pecados, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí mismo en Hebreos 5:1, por favor. Hebreos 5:1, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido en favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Esa observación le está haciendo el autor de Hebreos, porque Cristo vino a hacer lo mismo para presentarse a sí mismo por nuestros pecados. Obviamente no como el sumo sacerdote en aquel entonces, porque era una persona débil igual que nosotros. Aquí dice, rodeado de flaquezas. Vamos a leer en el versículo 2 todavía, por favor. Dice que se pueda compadecer de los ignorantes y de los errados, porque él también está rodeado de flaqueza, por causa de la cual deba, como por el pueblo, así también por sí mismo ofrecer por los pecados. En el versículo 5. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec, el cual en los días de su carne, cuando Él hubo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas a aquel que podía salvar de la muerte, fue oído en que temía. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por las cosas que padeció, y siendo hecho perfecto, fue hecho autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Fuimos salvos de qué? ¿Una salvación eterna de qué? De nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Todo el libro de Hebreos habla de la redención de los pecados. Todo el libro de Hebreos habla de la posición de Cristo como sumo sacerdote eterno para salvarnos de nuestros pecados. Todo el libro de Hebreos. En comparación a los sacrificios del sacerdocio levítico, el sacerdocio de Cristo Jesús es diferente porque Él mismo se presentó por sí mismo, por nuestros pecados. Vea el capítulo 9, versículo 28, por favor. ¿Estamos ahí?
Dice, así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos. La segunda vez aparecerá sin pecado, porque ya no tiene que pagar por ellos, a los que le esperan para salvación. Hay una correlación entre pecado, destitución, justificación, perdón y remisión, salvación. Todo eso tiene una correlación, ¿verdad? Pero aquí no dice, así Cristo fue ofrecido una vez para cargar con los pecados de muchos y salvarnos del infierno. Aquí no dice eso. En ninguno de las porciones bíblicas que hemos leído, que son 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ninguna te dicen para que seamos salvos del infierno. Porque te vas a ir al infierno, porque te vas a quemar todo el... Hebreos 10, 12, por favor. 10, 11. Estamos aquí de 10, 11, ¿no? Bueno. Dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, ¿qué? Ese es el gran problema, ¿verdad? Pero Cristo Jesús, el sumo sacerdote, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Por qué razón? Para redimirnos de nuestros pecados. El 12, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre se sentó a la diestra de Dios. Él ofreció una ofrenda por nuestros pecados. Entonces, por lo tanto, de lo que hemos leído, las porciones bíblicas que hemos leído, aparecen 17 veces donde nos enseña, nos dice la razón por la cual Cristo murió y resucitó por nosotros, para ser salvos de los efectos del pecado. Los efectos del pecado, podemos decir dos realmente, destituidos de la gloria de Dios o de su presencia, y la muerte. Eso es lo que nos daba el pecado. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y también nos dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, o sea que no estábamos aptos para estar en su presencia. Por eso es que ahora Cristo esa muerte espiritual y física que nos afectaba, Él nos dio vida, nos resucitó, y entonces esta destitución Él la resuelve transformando nuestros cuerpos para poder estar en la presencia de Dios. Porque esta destitución, siendo carnal, nos separa de Dios. Porque nada corrompido, dice, puede heredar el reino de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, nosotros lo usamos como fundamento porque él es el fundamento para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si en ese testimonio de ese Evangelio no aparece la palabra infierno, ¿por qué se predica? Dice 1 Timoteo 1:11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Romanos 16:25, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Gálatas 1:11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si en esa revelación, si en ese Evangelio, si en esa administración que se le dio por gracia, Él no menciona la palabra infierno. ¿Tú sabes cuántas veces el apóstol Pablo menciona la palabra infierno? Ninguna vez. 0. Ni una sola vez. Y con unos cuantos versículos te dije la explicación clara de que nosotros somos salvos de nuestros pecados. O sea que ya puedes llegar a la conclusión por qué en 5 años que llevamos de ministerio yo nunca te he predicado en cuanto al infierno. Porque yo uso un fundamento que se llama la revelación de Cristo Jesús al apóstol Pablo para nosotros los gentiles, y en ese fundamento no encuentro esta enseñanza.
Por eso es que no lo enseño. Porque lo que te estoy diciendo ahorita es por qué no lo hago. No te estoy enseñando de eso, sino por qué no te puedo enseñar de eso. Efesios 3:2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, dice el apóstol Pablo. Él era el administrador de la gracia, que es dispensación. Administrar, administración. El Evangelio es la revelación de un misterio que había estado oculto. Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. En esa revelación, Dios, Cristo Jesús, no le revela al apóstol Pablo nada en cuanto al infierno. Si nosotros ponemos de lado a lado las predicaciones de hoy en día en cuanto a ese tema y ponemos al lado las epístolas del apóstol Pablo, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Nada. Entonces miramos muchas conversiones, entre comillas, que no son conversiones. Son sencillamente una emoción manifestando un miedo a una información que se les dio, que lo que ellos quieren es salvarse de esa información que les dieron. Porque les dijeron, mire, eternamente te vas a quemar. Dice Efesios 3:2-3, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. En ese misterio no incluye esta palabra. ¿Qué incluye el misterio del Evangelio? Remisión de pecados, justificación, gracia, fe, redención, santificación, santidad. Concluimos que cuando entendemos y predicamos y edificamos sobre ese fundamento, el resultado final y bendecido es una honra total a Cristo. Totalmente. Porque ya no Cristo salva porque te vas a ir al infierno. No, Cristo salva por su misericordia, por su amor, por su bondad. Y cuando se predica el evangelio correcto, las personas vienen a Cristo porque entendieron ese amor, esa bondad, esa misericordia. Creen el evangelio y son ¿qué? Salvos de sus pecados. Porque te voy a decir una cosa, se te pudiera predicar del infierno todo el día y tú mostrar algún tipo de arrepentimiento por el temor a ese mensaje. Pero si tú no conoces el evangelio genuino de Cristo, no eres salvo. Es más, ni actúas como salvo tampoco, porque no hay una transformación. Esta prédica equivocada no transforma al ser humano. La prédica de la gracia dice que recibiste la palabra como de Dios, como lo que es, dice, como la palabra de Dios que actúa en vosotros los creyentes. La gracia sí actúa en nosotros y nos da cambio en nuestra vida, nos da cambio en nuestra manera de pensar. Esta predicación lo que hace es causar una serie de hipocresías en la persona. Vamos a terminar con 2 de Tesalonicenses 2:14 al 15. 2 de Tesalonicenses 2:14 al 15. Y ahí sí quiero que vayas, por favor. 2 de Tesalonicenses 2:14 al 15. Recuerda, estudia con diligencia para presentarte como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que divide bien la palabra de verdad. Dividir los pactos, dividir los tiempos, dividir las dispensaciones es necesario e importante para poder edificar correctamente. ¿Estamos ahí? Dice, a lo cual os llamó, ¿por qué medio? Por nuestro evangelio. Y ese llamamiento por medio de ese evangelio es para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa gloria? Transformación de nuestros cuerpos
Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Y nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ese es el Evangelio, mi bendecido. Ahí hay miedo, ahí hay temor, ahí hay condenación. Ahí hay esto. Una esperanza gloriosa, pero ¿cómo Él te va a dar una esperanza gloriosa y después quitártela con una condenación peligrosa? Mis bendecidos, los que nos escuchan, si alguien les está predicando de esto, que no le tengan miedo a eso. Que encuentren en las epístolas del apóstol Pablo la enseñanza en cuanto al infierno. Y consideraremos la enseñanza de hoy. Pero como no la van a encontrar, no vamos a considerar nada. Porque no la van a encontrar. Lo que el apóstol Pablo predica es lo que él recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es la enseñanza de una esperanza gloriosa. Consolación eterna. Buena esperanza por gracia. Consuele vuestros corazones. No puedes consolar corazones con estos bendecidos, con una enseñanza errónea de un infierno de fuego a la gente. Cristo Jesús ya murió y resucitó y ya nos dio la victoria sobre todo. Romanos 8:38 dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? Es más, hay mucha gente que no se consideran capaces de escapar de este asunto, porque no conocen gracia. El día que conozcan gracia van a descansar como nunca jamás lo han hecho. Como un niño de pecho, como un bebé. Amén. ¿Preguntas, dudas, comentarios?